el origen del continente perdido de Mu, Narayana, la serpiente de las 7 cabezas. En su origen, el universo era solo un alma o un espíritu. Todo carecía de vida, yacía en calma, silencioso, sin sonido alguno. La inmensidad del espacio era vacío y tinieblas. Solo el Espíritu Supremo, el gran poder que existe por sí mismo, el Creador, la serpiente de 7 cabezas, se movía dentro del abismo de las tinieblas. Le llegó el deseo de crear mundos y creó mundos, y le llegó el deseo de crear la tierra y seres vivientes que la habitaran, y creó la tierra y todo lo que hay en ella. Y esta es la manera en que se creó la tierra y todos los seres vivientes que la habitan. Los 7 intelectos superlativos de la serpiente de 7 cabezas dieron 7 órdenes. La orden del primer intelecto fue que los gases que no tienen forma y están esparcidos en el espacio se reúnan y que con ellos se forme la Tierra. Entonces, los gases se reunieron en forma de una masa giratoria. La segunda orden fue que los gases se solidifiquen para formar la Tierra. Entonces, los gases se solidificaron, se dejó fuera una gran cantidad de gases con los que se formaría el agua y la atmósfera, y gran cantidad de gases quedaron envueltos en el nuevo mundo. Seguían reinando las tinieblas y no había sonido alguno, ya que todavía no se había formado la atmósfera y las aguas. La tercera orden fue que los gases externos se separen y que formen la atmósfera y las aguas, y los gases se separaron. Una parte de ellos formó las aguas, y las aguas descansaron sobre la tierra cubriendo su faz, de modo que no se veía tierra por ninguna parte. Los gases que no formaron las aguas formaron la atmósfera, y la atmósfera contenía la luz. Y los rayos del sol se encontraron con los rayos de luz que había en la atmósfera e hicieron que naciera la luz. Entonces hubo luz sobre la faz de la tierra, y la atmósfera también contenía calor, y los rayos del sol se encontraron con los rayos de calor que había en la atmósfera y le dieron vida. Entonces hubo calor para calentar la faz de la tierra. La cuarta orden fue que los gases que están dentro de la tierra eleven la tierra sobre la faz de las aguas. Entonces el fuego subterráneo elevó la tierra sobre la que habían descansado las aguas hasta que ésta apareció sobre la faz de las aguas y llegó a ser la tierra seca. La quinta orden fue que la vida surja de las aguas, y los rayos del sol se encontraron con los rayos de la tierra en el barro de las aguas, y ahí formaron el huevo cósmico, gérmenes de vida con las partículas de barro. De estos huevos cósmicos surgió la vida, como se le había ordenado. La sexta orden fue que la vida surja sobre la tierra, y los rayos del sol se encontraron con los rayos de la tierra en el polvo de la tierra, y con él formaron huevos cósmicos, y de estos huevos cósmicos surgió la vida sobre la tierra como se le había ordenado. Y cuando todo esto quedó terminado, el séptimo intelecto dijo: hagamos al hombre a nuestra propia forma y otorguémosle poderes para regir la tierra. Entonces Narayana, el intelecto de las 7 cabezas, el creador de todas las cosas en todo el universo, creó al hombre e introdujo en su cuerpo un espíritu vivo e imperecedero, y el hombre llegó a ser como Narayana en poder intelectual. Entonces la creación estuvo completa. Indudablemente, las 7 órdenes indican también 7 períodos, y un período de tiempo no se mide con un número particular de años, podría ser un día, un año o millones de años. Las famosas tablillas de Naakal no asignan un lapso en particular al tiempo de la creación. Pueden haberse necesitado millones de años o decenas de millones de años para lograr lo que está registrado en estas placas. Solo dicen que la Tierra fue creada en 7 períodos, no en 7 días, como se dice en la leyenda bíblica. El parecido general de la parte inicial de estos registros de Naakal que se relacionan con la creación
con el relato que encontramos en la Biblia es asombroso, y también son asombrosas las enormes divergencias que aparecen después. Las leyendas sobre la creación prevalecen en los pueblos de todo el mundo y se han encontrado tantos puntos idénticos en todas ellas que la única conclusión a la que se podría llegar es que tienen un origen común cuyo génesis quizá fue el continente perdido de Mu. La séptima orden fue la más difícil de traducir para el señor James Churchward. Descifrarla en sí fue fácil, pero era imposible encontrar palabras modernas que transmitieran el mismo mensaje que las palabras antiguas. Por ejemplo, alma o espíritu fueron las palabras más cercanas que se han podido encontrar para representar lo que fue introducido en el cuerpo del hombre. Tal vez la palabra viviente no es lo que se quiso decir con exactitud en el texto original, y no hay duda pues que la palabra imperecedero sería absolutamente correcta. Pero ¿qué significa en realidad la frase a nuestra propia forma? Ciertamente, amigos, no significa a nuestra propia imagen. En cierto sentido, se refiere a la mentalidad y a los poderes místicos, y esto se comprueba con la frase otorguémosle poderes para regir la tierra. La Biblia utiliza un excelente ejemplo simbólico cuando habla del aliento de Dios. En todo caso, queda claro que el significado es poderes especiales recibidos de Dios y por consiguiente pueden considerarse como una parte de Dios, así como una hoja es parte de un árbol. El hombre vino de Dios y debe regresar al lugar de donde vino. Fue muy difícil descifrar estas placas de Naakal para el coronel Churchward, ya que había gran cantidad de viñetas y cuadros y muy poca escritura hierática. Además, algunas partes estaban tan gastadas y borradas que no se ha podido sacar nada de ellas, y en otras pues se encuentran palabras que no tienen equivalente en los lenguajes modernos. Es imposible descifrar estas placas e inscripciones antiguas sin tener conocimientos sobre lo que se denomina el lenguaje Naga Maya, la lengua madre, ya que todos los escritos antiguos relacionados con Mu estaban en esta misma lengua, y todos los escritos Naakal tienen un significado esotérico y oculto que sólo conocían los iniciados Naakal y sus discípulos. Ellos poseen la clave de este lenguaje oculto. Para los no iniciados, solo nos queda el placer de haber captado el significado general, pero no la perfección de los detalles. Sin más explicación, esto, el origen de la creación de Mu, sería una leyenda más que queda para la apreciación pues, de cada uno de vosotros, pero ahondando en el lenguaje de estas placas y la información entregada por James Churchward, se encuentran reflejos de las enseñanzas en la literatura hindú antigua y en otras muchas religiones. Por ejemplo, en el Manava Sirma Sastra, en el libro 2, la Sloka 74, nos dice: en el principio solo existía el infinito llamado Adite. Este germen se convirtió en huevo. Al principio, el universo visible solo era tinieblas. Primero produjo las aguas y depositó un huevo en ellas. Muy similar. En el Rig Veda, este es muy famoso, en este huevo se reprodujo el intelecto del Ser Supremo bajo la forma de Buda, mediante su unión con la diosa Maya, su madre, la buena madre de todos los dioses y del hombre. Esto correspondería pues al Adán y al Eva de 1700 años más tarde. Aparte de él, no existía nada, había tinieblas, aquel que mide la luz que hay en el aire. En el Aitareva, Aram Ya, en las eslocas del 4 al 8, nos dice: en su forma original, este universo solo era un alma, no existía nada activo o inactivo. A él le llegó un pensamiento: quisiera crear mundos, y entonces creó mundos, la luz, los seres mortales, la atmósfera que contiene la luz, la tierra que perece y las profundidades de las aguas. Si viajamos al otro lado del Océano Pacífico, en este caso a México, yendo por tierra a la península del Yucatán, nos encontramos escrito en náhuatl: las partículas de la atmósfera, al ser tocadas por las flechas divinas, se animaron. El calor, que determina el movimiento de la materia, se desarrolló a partir de él.
No existe duda alguna de que tanto la historia escrita como las leyendas declaran que estos libros se escribieron con base a los antiguos registros de los templos y que los Naakal escribieron pues las historias de los templos y enseñaron ciencia y religión, tal como transmite Valmiki en el Ramayana. En el sur de la India, los templos tienen bibliotecas de escritos antiguos, pero al parecer pues ninguno se remonta más allá del sánscrito. Existen variaciones considerables en la leyenda de la creación en diferentes secciones del mundo, lo que sin duda se debe a la manera en la que se transmitió pues de generación en generación, y aunque parezca muy asombroso, la versión más científica y la que sobrepasa a muchas de ellas o a todas las demás, excepto a esta de Naakal, la cual se puede pues apoyar mediante investigaciones geológicas, pues es la versión que se encontró en algunas de las razas digamos semisalvajes y algunas caníbales de los mares o las islas de los mares del sur, que podéis ver al detalle en los primeros vídeos sobre Cealandia y el continente perdido de Mu, en especial pues entre los marquesanos. Al describir la creación, los hindúes, los caldeos, los egipcios, los mayas o los griegos, en una época posterior, eliminaron las secciones científicas y registraron los hechos pues mediante el uso de símbolos, sin incluir, cómo no, pues el cómo y el por qué. Prevalece siempre lo místico y lo esotérico, que es un control de masas muy efectivo. Es posible incluso que Clemente de Alejandría nos haya explicado bien la razón de esto cuando dijo que los egipcios no confiaban sus misterios a todos ni degradaban sus secretos sobre cuestiones divinas, revelándolos a los profanos, lo que los reservaban realmente pues para el heredero al trono y para los sacerdotes que destacaban en virtud y sabiduría. En otras palabras, los significados esotéricos no se divulgaban de ninguna de las maneras en público. Lo cierto es que la leyenda egipcia de la creación, que os comenté también en la saga de la Atlántida y en los dioses de Egipto, puede ser que venga de la India, cuando los Naakals fueron a Egipto como misioneros para enseñar las 7 escrituras sagradas e inspiradas, la religión y la ciencia. Quizá ese Ahamen Patá, que se relaciona con la Atlántida, no sea más que este continente de Mu. Por consiguiente, pues la dramática historia que hoy en día se nos enseña en las escuelas de todo el mundo, cristiano y no cristiano, pues pudo tener su origen en este continente perdido, llamado en este caso Mu.